Cada mañana, mientras esperas en la fila del café, repites un gesto heredado de otra ciudad, otra época y, sin darte cuenta, otra forma de organizar el mundo. Las antiguas reglas romanas aún influyen en nuestras vidas, no en forma de leyes inscritas en piedra que nos obliguen con látigos, sino a través de costumbres administrativas y rituales que se han sedimentado tanto que ahora parecen naturales. Esa es la tesis. Muchas de las pequeñas artes de la autoridad, ordenar, sellar, demorar, nombrar, vestir y avergonzar, fueron afinadas en contextos como el romano y han sobrevivido como técnicas sociales que modelan comportamientos, instituciones y expectativas. Imagina la escena. Rebanadas de pan caliente en un horno comunitario, la cola delante del mostrador, alguien tomando nota en una tablilla encerada. No es solo una fila, es un procedimiento que hace legible quién recibe, cuándo y cuánto. No es solo un contrato, es un signo colocado en la mesa para que otros lo vean, no solo para probar una obligación, sino para crear la impresión de orden. Y no es solo una demora, sino una pausa estratégica que reordena las frustraciones y con frecuencia disipa la protesta antes de que llegue al cuerpo de la institución. Cuando lo miras así, tu café matutino deja de ser inocente. Te conviertes en un actor diminuto dentro de un teatro de prácticas antiguas. Si te interesa este tipo de viajes mentales, una mezcla de historia cultural y observación cotidiana, dale like y suscríbete. En los próximos minutos te voy a acompañar por varias de esas reglas y por qué cada una sigue resonando hoy. Comencemos por la más obvia, el orden y la fila. Lo habitual es pensar en la fila como algo práctico. Evita peleas, organiza la entrega de un bien. Pero en Roma la fila también era técnica política. Cuando las autoridades urbanas organizaban la distribución de trigo o la asignación de raciones, no bastaba con poner la bolsa sobre la mesa. Hacía falta un procedimiento reconocible, verificable y visible. La anona, esa palabra que suele aparecer en los manuales de economía urbana romana, no era simplemente una ayuda alimentaria, era un sistema ritualizado donde la gracia de recibir pan pasaba por el cumplimiento de un orden público. La fila convertía una transacción en un acto de legitimidad compartida. Si estás en el lugar correcto y seguiste el proceso, tu reclamación es válida. Si te saltas la cola, pierdes el derecho simbólico, aunque no por una disposición legal compleja, sino por la fuerza de la convención. Y eso tiene consecuencias psicológicas. La fila administra tiempo y expectativas, enseña paciencia, pero también docilidad. Frente a un mostrador donde la persona que atiende domina la situación, el que espera internaliza reglas, yo espero, tú dispenses. En el diseño de la ciudad romana, donde los mercados, los graneros oficiales y las oficinas del imperio estaban físicamente próximos, la experiencia de la espera era parte de la educación cívica. Se aprendía a navegar no solo por la palabra del magistrado, sino por el protocolo del lugar, dónde pararse, cuándo hablar, cómo mostrar credenciales. Esa educación se transmite hoy en aeropuertos, en ventanillas bancarias, en colas de supermercado que parecen diseñadas para que nunca llegues a sentir que podrías saltártela sin perder algo más que tiempo. Lo más romano de esto no es la paciencia ni la eficiencia. Lo más romano es la teatralidad del orden, la fila como altar. Allí, el ritual convierte la espera en una prueba de legitimidad, y sin que nadie lo diga, la suma de filas ordenadas produce la sensación de un mundo administrable. Cuando una institución quiere mostrar control, prioriza que haya filas correctas y visibles. Piensa en los controles de seguridad de un aeropuerto. No solo revisan maletas, sino que exhiben un procedimiento que dice, esto funciona así y punto. Esa exhibición
Es heredera de prácticas antiguas en las que la visibilidad del proceso validaba la autoridad. Pero las filas no son inocentes por sí mismas. Su poder puede ser usado para excluir. La forma en que se organiza una cola, quién entra primero, quién tiene acceso a la cabina preferente, quién puede presentar un papel que lo salta, reproduce desigualdades. En Roma, tener la ciudadanía o un patronazgo podía significar menos pasos, mejores prioridades. Hoy, tener el pase VIP, la tarjeta dorada o la amistad con un gerente equivale a lo mismo. El ritual del respeto en la fila se mezcla con el privilegio. Parecer que perteneces facilita el acceso. Parecer extraño, no. Esa continuidad no es una causalidad directa. No hay un plan imperial que nos obligue a ello. Pero sí es una sedimentación de prácticas sobre las que construir prácticas nuevas. Transición natural, y no solo esperamos en silencio. Mientras esperas, miras, observas la tinta en un documento, la firma en una esquina, el sello en una solapa. Lo que hace creíble a una afirmación hoy es muchas veces la escritura que la respalda. Aquí entramos en la segunda regla romana relevante, la sacralidad del documento y el poder de lo escrito. Roma fue una sociedad de escrituras públicas y privadas. Las decisiones que antes se sostenían en la voz de un magistrado fueron, con el tiempo, fijadas en tabulae, inscripciones y testamentos. No es necesario entrar en tecnicismos para ver la lección. La escritura hace visible un acuerdo, el sello hace auténtica una firma. Los sellos no eran meros adornos, eran instrumentos de garra simbólica. Poner una impronta de metal o lacre sobre un texto equivalía a decir que aquel texto representaba una voluntad colectiva o una voluntad poderosa. Con el sello se convertía la palabra en cosa y la cosa en prueba. Por eso, cuando hoy nos piden firmar aquí o aceptar los términos y condiciones, actuar es casi lo mismo que obedecer un rito. Firmar no es solo comprometerse jurídicamente, es adherir a una estética de legitimidad que desarma dudas. Esa estética tiene otra cara, complejidad deliberada. Si miras muchos contratos modernos y los comparas con los documentos romanos más formales, descubres una afinidad, lenguaje denso, cláusulas que parecen escritas para confundir y formatos que favorecen al que redacta. En Roma existían fórmulas legales que requerían una secuencia precisa de palabras para que un acuerdo fuera válido. Hoy, la fórmula está en letra pequeña o en una casilla que aceptamos sin leer. No estoy diciendo que los romanos inventaran la letra pequeña. Esa es una manera cruel de verlo. Lo que sí se puede decir con seguridad es que la formalización del acuerdo y la necesidad de un ritual textual para validar las relaciones fue un paso decisivo en la historia de la autoridad. Lo que cambia es el soporte. Cera y tablillas han dado paso al papel y a la pantalla. Pero la lógica es familiar. Otra derivada importante es la externalización del poder en el papel. Cuando las instituciones confían en un documento para resolver disputas, están transfiriendo parte de la responsabilidad a esa pieza de tinta. Eso tiene efectos prácticos. La disputa se vuelve una cuestión de interpretación textual más que de justicia inmediata. Por eso surgen abogados, notarios, escribanos, profesionales cuya función es traducir la vida en documentos. El resultado es una apariencia de neutralidad. Y lo más romano en esto es que la neutralidad del papel funciona como un amortiguador emocional. Nos permite decir, no es mi opinión, está en el contrato, y así desplazar la carga moral hacia una superficie inerte. Pero la confianza en lo escrito también puede producir abusos. Textos intencionalmente opacos, cláusulas predatorias o términos diseñados para confundir.
En Roma, como en cualquier sociedad con un uso avanzado de la palabra escrita, hubo prácticas de ventaja de parte de los poderosos, inscripciones públicas que favorecían a ciertos grupos, testamentos manipulados, contratos de servidumbre con letras que escondían condiciones. Hoy la versión tecnológica de esas trampas son las condiciones generales de uso que nadie lee. La continuidad no es literal ni mecánica, es una afinidad de procedimientos que hace plausible que la legitimidad resida en un objeto más que en una deliberación transparente. Y si el sello y la escritura transfieren autoridad al papel, la burocracia la distribuye y muchas veces la diluye. Entramos así en la tercera regla que nos conecta con Roma: la institucionalización de la demora y la fragmentación de la responsabilidad. Las oficinas romanas no eran simples despachos, eran redes de funcionarios, mensajeros, escribas y contadores. La administración imperial creció tanto que la gestión de un asunto pasaba por varias manos antes de llegar a una decisión final. Ese multiparticipar no fue, primariamente, una estrategia para oprimir, sino una respuesta práctica a problemas complejos: comunicación imperfecta, distancia, necesidad de verificación. Sin embargo, existe una consecuencia inesperada. Cuando una tarea es dividida en tantos pasos, la responsabilidad se diluye. Cada oficina puede decir: yo no tomé la decisión final, y la ciudadanía se encuentra con un laberinto donde apelar es caro y lento. En la modernidad vemos la misma arquitectura: ventanillas, formularios en serie, sellos que exigen otra firma. Pero en el fondo no es pura torpeza. La demora funciona como amortiguador de conflictos. Si la ciudadanía se encuentra con procesos largos y opacos, la urgencia de la protesta se enfría ante el peso de los procedimientos. De nuevo, no estoy insinuando que sea una conspiración. Las demoras pueden responder a limitaciones logísticas reales, pero sí que el efecto institucional es persistente. La burocracia termina generando fricciones que moldean las expectativas ciudadanas. Es más cómodo aceptar una negación después de varios pasos que organizar la energía necesaria para exigir justicia con rapidez. Piensa en la cola para obtener una licencia, en la llamada que nunca te da el departamento correspondiente o en la respuesta administrativa que vuelve con una solicitud de documentos faltantes por un requisito nimio. Son mecanismos que alisan la fricción social, dispersan la indignación por el tiempo y por la fatiga administrativa. En Roma no era distinto: se multiplicaban las copias, se requerían testigos, se solicitaban sellos adicionales. La redundancia servía a la verificación, pero también a la procrastinación institucional, y esa redundancia ha sobrevivido como una lección práctica. Más pasos significan más oportunidades para que la responsabilidad salte de mano en mano. Un punto que quiero subrayar aquí es que históricamente estas prácticas se fueron acumulando sin un plan maestro. No hubo una comisión imperial que dijera: vamos a diseñar un sistema para que la gente se canse de protestar. Más bien, los incentivos administrativos, la necesidad de control y la tendencia a protegerse frente a fraudes fueron generando capas. De ese modo se consolida una regla no escrita: cuando algo es complejo, lo toleras. Esa tolerancia es uno de los vectores más eficaces de continuidad cultural. Y hay más. La burocracia también es un terreno fértil para la autoridad simbólica. Nombres de oficinas, sellos oficiales, rótulos en mármol y fachadas con columnas. Es la arquitectura del prestigio. Cuando un edificio ostenta un frontón y un escudo, su sola presencia impone respeto. Allí convergen la toga y la factura. La apariencia de institucionalidad es una parte esencial del poder. No hace falta que la institución funcione bien. Basta que parezca inapelable para que muchos opten por aceptar sus dictámenes sin discusión.
Aquí toca recordar que la cultura del papeleo y la reverencia por la forma no son meras reliquias del pasado, siguen siendo dispositivos para producir legitimidad. A estas alturas surge una pregunta inevitable. Si estas prácticas no son universales ni permanentes, ¿por qué han sido tan resistentes? La respuesta está en la capacidad de las reglas para institucionalizar incentivos y expectativas. Cuando millones de interacciones cotidianas recompensan la conformidad con un procedimiento, por ejemplo, ser atendido más rápido, evitar conflictos, recibir un certificado, se crea una economía de costumbres que tiende a reproducirse. El que llega temprano, el que presenta el documento correcto, el que viste según el código, recibe beneficios medibles. Así, prácticas rituales se convierten en hábitos, los hábitos en normas tácitas y las normas en puntos de referencia institucionales. Es un proceso acumulativo, no un decreto. Hasta aquí hemos hablado de filas, escrituras y burocracia, es decir, de cómo se organiza la distribución, de cómo se legitiman los acuerdos y de cómo se fragmenta la responsabilidad. Cada uno de estos elementos tiene su equivalente moderno y su eco romano. Pero la historia no se agota en Roma. Otras formas antiguas de autoridad también nos remiten a lecciones que siguen vivas. Antes de seguir con la lista, títulos, vestimenta, humillación pública, vale la pena introducir 3 interludios que nos mostrarán matices complementarios de lo antiguo. Una mujer cuya silueta se volvió objeto de disputa histórica, una invención técnica que transformó el paisaje social y un ámbito intangible donde se delegaba autoridad a lo nocturno. La primera pausa es sobre visibilidad y borrado. Nefertiti. Su cabeza es uno de los íconos más discutidos de la antigüedad. No voy a presentar hipótesis controvertidas como certeza. Hay debates, hay lagunas y hay interpretaciones diversas sobre su papel exacto, su estatus y qué ocurrió con su legado material. Lo que sí sirve de ejemplo para nuestra tesis es cómo una figura puede ser preservada o silenciada según intereses políticos y culturales. La visibilidad de un artefacto y su circulación en museos, reproducciones y narrativas públicas es un modo de ejercer control sobre la memoria. En otras palabras, qué se recuerda y cómo se exhibe también es una regla de poder. La segunda pausa es la rueda, un salto técnico que reorganizó economías, ejércitos y administración. La invención de la rueda no es un hecho teleológico único ni monolítico. Hubo variantes, contextos primitivos y dependencias de infraestructura, caminos, carros, artesanos. Lo relevante para nosotros es que las tecnologías transforman arreglos sociales y, una vez integradas, tienden a volverse invisibles. Hoy damos por sentado que existan redes de transporte, pero esa normalidad opera como una regla que condiciona valores, tiempos y relaciones de poder. La rueda es un recordatorio de que no solo las normas simbólicas perduran, sino también las configuraciones técnicas. La tercera pausa son los sueños. En Mesopotamia, Egipto y Grecia, los sueños eran fuentes de autoridad. Sacerdotes e intérpretes podían leer un mensaje divino en los sueños, y esa lectura tenía consecuencias públicas. Con el tiempo, esa autoridad se desplazó hacia campos privados y psicológicos, pero la idea de delegar significado a algo no verificable muestra otra raíz antigua de legitimidad. No todo poder necesita ser evidente. A veces basta con una interpretación reconocida para que la sociedad actúe. Estas 3 historias, la visibilidad de Nefertiti, la omnipresencia de la rueda, la autoridad de los sueños, no compiten con nuestro eje romano, lo complementan. Nos ayudan a ver que la herencia antigua es plural. Hay continuidades técnicas, simbólicas y psicológicas que interactúan con las prácticas que heredamos de Roma. Además,
sirven para recordarnos que muchas reconstrucciones históricas son hipótesis. Es correcto decir cuando algo es debatido o incierto. Volvamos ahora al hilo principal. Después de los papeles y las demoras, están los nombres y los ropajes. Pero antes de entrar en el terreno de los títulos y la toga, esa mezcla tan romana de etiqueta y poder, hay una pregunta que queda latente y que merece ser confrontada con cuidado. ¿Cómo llegamos a considerar el sistema como intocable? ¿Por qué tantas personas aceptan procedimientos que les resultan ineficaces o injustos en lugar de exigir su modificación? Parte de la explicación es psicológica. La normalización del procedimiento. Cuando décadas de interacción con instituciones te enseñan que hay pasos y que esos pasos se siguen, se crea una resistencia al cambio que no depende tanto de la opinión política como de la costumbre operativa. Otra parte es técnica. Reformar procesos requiere inversión, conocimiento y voluntad para redistribuir autoridad. Y una tercera parte es simbólica. Cuando un procedimiento tiene la apariencia de ser institucionalmente serio, un sello notarial, un frontón de piedra, cuestionarlo se presenta como una extravagancia social. No es que la gente no quiera cambios, es que la combinación de inercia, costos de cambio y estatus hacen que la discontinuidad sea difícil. Precisamente aquí es donde la historia ayuda. Entender que una regla es el resultado de acumulaciones históricas permite pensar en su reversibilidad. Si no fue diseñada toda de una vez, tal vez pueda ser reconfigurada mediante deliberación, tecnología o presión social. Al mismo tiempo, es fácil caer en una tentación simplista, proclamar que todo lo que viene del pasado es malo, o que basta con voluntad para cambiarlo. Ni lo uno ni lo otro son útiles. Se trata más bien de distinguir entre lo que mantiene el orden útilmente y lo que sostiene privilegios redundantes. Y lo interesante, y un poco inquietante, es que algunas de las máquinas de legitimidad han encontrado nuevas energías en plataformas digitales. Pensemos en cómo la fila se transforma en feed, cómo la firma se vuelve clic y cómo la demora se convierte en un algoritmo que prioriza a ciertos contenidos. La continuidad no es literal, pero sí funcional. Las herramientas cambian, pero las prácticas sociales que buscan ordenar, certificar y amortiguar prosperan en nuevos entornos. Aquí es donde la discusión se vuelve urgente, no solo porque vivimos dentro de reglas antiguas, sino porque esas reglas se adaptan y reproducen en contextos que no existían hace un par de siglos. En este punto llevamos andado un buen trecho. Hemos reconstruido la ecuación básica entre orden, la fila, legitimidad, el documento y control por demora, la burocracia. Hemos tocado la idea de que otras culturas aportan legados distintos pero complementarios y que la modernidad reinventa las viejas técnicas con otros soportes. Todavía quedan por explorar dos dimensiones decisivas: la performatividad de la jerarquía, como los títulos producen deferencia, y la indumentaria como sistema de inclusión y exclusión. Y después de eso, habrá que mirar la vergüenza pública y la sacralización de la tradición como argumento. Pero antes de entrar en esos capítulos, conviene detenerse un instante y preguntarse por el sujeto de estas prácticas. ¿Quién es responsable de estas reglas? ¿Las instituciones o nosotros mismos? La respuesta, como ya habrás sospechado, es doble. Las instituciones las diseñan y las reproducen, pero sin sujetos que las practiquen y las interioricen, no tendrían fuerza. Tú, al aceptar sin preguntar una cola mal organizada o un contrato en letra pequeña, eres parte del mecanismo. Eso no es una condena moral, es una constatación práctica. La continuidad cultural se alimenta de hábitos cotidianos, y como en toda constatación práctica, hay margen para la intervención.
Puedes empezar a notar los procedimientos, a preguntar por qué se piden ciertos papeles, a reclamar tiempos de respuesta razonables. Pequeñas prácticas acumuladas, la resistencia educada, la exigencia de explicaciones públicas, la documentación de la demora, pueden reconfigurar incentivos. Pero también hace falta cambiar herramientas, digitalizar con transparencia, simplificar formularios, reducir pasos innecesarios. En otras palabras, diseñar instituciones que mantengan orden sin reproducir ineficiencia o injusticia. Voy a detener aquí la narración por un momento porque lo que sigue es decisivo y merece el espacio adecuado. Viene en el capítulo sobre títulos y jerarquía. Esas palabras que, aunque vacías muchas veces, generan respeto instantáneo. Y el capítulo sobre la toga y el traje, la ropa como tecnología social. También empezaremos a desentrañar cómo la vergüenza pública mutó en la era de las redes sociales. Además, desplegaremos con más detalle los 3 interludios sobre Nefertiti, la rueda y los sueños, para ver cómo aportan matices a la continuidad que hemos venido describiendo. Hay, además, ejemplos documentales y anécdotas que iluminan esos procesos y que exigirán una lectura pausada para no simplificar lo histórico. Antes de seguir, te propongo un ejercicio práctico que nos ayudará a entrar en los capítulos próximos. La próxima vez que estés en una lista de espera, sea para un café, una cita médica o un trámite municipal, observa el ritual. ¿Quién controla la fila? ¿A qué señal responden los que esperan? ¿Hay un objeto o un papel que legitima la atención? Apuntar estas microobservaciones te dará pistas sobre la arquitectura del poder cotidiano y te permitirá identificar una regla romana en acción, aunque sea vestida de moderno. Si ya te viene alguna a la mente, guárdala. La discutiremos en detalle. ¿Sigues ahí? Con la libreta mental llena de observaciones sobre colas y sellos. Ahora toca mirar a las palabras y a la estética, los títulos y la ropa que, más que describir funciones, regulan obediencias. Empecemos por los nombres. En Roma había rutas reconocidas para alcanzar el poder, el cursus honorum. No era solo una lista de cargos, era una coreografía social que enseñaba a la gente a mirar quién mandaba y por qué era legítimo que lo hiciera. No basta decir, es cónsul. Su nombre venía acompañado de símbolos, acompañantes y un protocolo que transformaba a una persona en una autoridad visible. Los lictores con los fasces no solo protegían al magistrado, eran una declaración pública que decía: esta voz encarna al Estado. Lo romano aquí no era solo el cargo, sino todo el pequeño teatro que lo hacía creíble. Hoy, si quieres ver la misma lógica en acción, echa un vistazo a LinkedIn, a la puerta de una oficina o a la tarjeta que alguien deja sobre la mesa. Un título grande en un despacho puede hacer que una puerta se abra más rápido que cualquier prueba de competencia. Un director con moqueta y un despacho acristalado impone de forma parecida a como lo hacía una toga y un atrio. Lo más romano de todo esto no es que exista la jerarquía, toda sociedad las tiene. Lo más romano es la performatividad que convierte el nombre en autoridad automática. La deferencia programada funciona porque aprendemos a responder a las señales, placa, escudo, nombre, y así evitamos discutir cada vez que aparece una figura con una placa. Esa deferencia tiene efectos prácticos. En Roma el título podía abrir accesos, reducir pasos administrativos o exceptuar a ciertos individuos de humillaciones públicas. En nuestras empresas y administraciones, el mismo mecanismo funciona cuando una firma con un puesto alto resuelve un expediente sin que nadie cuestione si realmente tenía información suficiente. La economía de la reputación facilita transacciones, pero también puede sostener incompetencias. Si la etiqueta confiere credibilidad de forma automática, la corrección llega con dificultad.
Hay además un lado simbólico que vale la pena notar. Los rituales que acompañan a los títulos conservan el status quo. Los asientos en seminarios, el orden de intervención en reuniones, el protocolo de saludo en actos oficiales, todo ello reproduce un mapa de poder sin que se pida consentimiento explícito. Cambiar eso implica no solo modificar organigramas, sino rehacer guiones de comportamiento. No es imposible, pero exige conciencia. La ropa hace el resto. La toga no era moda, era tecnología social. Desde las togas praetextae hasta la púrpura imperial, la indumentaria marcaba límites imposibles de ignorar. Las leyes sumptuarias intentaron limitar quién podía vestir qué, porque el color, la tela y la forma decían quién pertenecía a qué esfera. Un general que vestía la toga picta estaba realizando una operación de inscripción simbólica. Su cuerpo decía que el triunfo le había sido conferido, y esa lectura pública creaba efectos reales, votos, honores, recursos. Hoy, el traje, el uniforme o la bata blanca funcionan de manera análoga. Un pijama en una consulta médica no tiene la misma autoridad que un saco y corbata asegurando un contrato, aunque la competencia real no dependa de la tela. Los códigos de vestimenta regulan inclusión y exclusión. Alguien que no se ajusta puede ser considerado poco profesional y descartado sin deliberación. De nuevo, la continuidad no es literal. Nadie reclama la toga, pero la lógica del marcador visual persiste. Pensar en indumentaria como tecnología social permite entender por qué las políticas de inclusión chocan con la norma establecida. Cambiar el código no es solo una cuestión estética. Altera quién se siente legítimo para ocupar espacios. A veces, pequeñas decisiones, como permitir ropa culturalmente diversa en ambientes formales o eliminar el uso obligatorio de corbata, pueden redistribuir autoridad de forma notable. Otras veces, el cambio requiere instituciones que avalen el nuevo repertorio. La norma se sostiene si la organización respalda la variación. Hemos hablado de rituales que producen conformidad y de señales visuales que sostienen autoridad. Falta un elemento ardiente del viejo repertorio romano, la humillación pública como técnica de control. En las sociedades antiguas, la vergüenza tenía fuerza porque la comunidad era el tribunal más potente. Exponer a alguien, ridiculizarlo o mostrar su fracaso públicamente funcionaba como una sanción costosa. En Roma, además de sanciones formales, existía la posibilidad de degradación social, la pérdida de honores, la expulsión de ciertos círculos, la comparación pública con la infamia. Algunas prácticas apuntaban a la memoria colectiva. Inscripciones de deshonor, imágenes que se retiraban, honores que se retractaban. La devastación del prestigio estaba entre las armas más eficaces. Hoy la tecnología ha separado el chasco privado del huracán público. Un rumor o un error puede viralizarse a escala planetaria en minutos. La vergüenza sigue siendo efectiva, pero su intensidad y sus consecuencias han cambiado de forma radical. En la plaza romana, la sanción era local, visible y susceptible de reparación. En las redes sociales, la humillación puede ser permanente y desproporcionada. Además, las plataformas potencian la circulación indiscriminada. Lo que antes requería testigos, ahora se reproduce por algoritmos que privilegian la intensidad emocional. Es tentador trazar una línea directa entre el escarnio romano y la cancelación digital, pero hay que matizar. La semejanza es funcional, no identitaria. Ambos mecanismos moldean comportamientos a través del miedo a la exposición, pero la tecnología introduce factores nuevos: anonimato, amplificación y permanencia. Y sobre todo, la retroalimentación algorítmica puede crear jaulas de presión distintas a las sanciones comunitarias que conocieron los romanos. Hay además otro riesgo: la confusión entre justicia y epidemia moral.
La vergüenza puede ser legítima cuando responde a acciones que dañan a otros y cuando hay procesos que permiten esclarecer. Se vuelve peligrosa cuando su lógica sustituye al debido proceso y al contexto. En ese sentido, el viejo repertorio de humillaciones públicas nos enseña una regla útil. La visibilidad crea efecto disciplinario, pero no sustituye a la deliberación y a la proporcionalidad. Llegados hasta aquí, cabe preguntarse por la persistencia más general. ¿Por qué la gente sostiene sistemas que parecen a veces absurdos? La respuesta tiene un nombre en la lengua romana: mos maiorum, la costumbre de los mayores. Es la idea de que las prácticas de los antepasados ofrecen un canon de legitimidad. Decir "se hace así" encierra la fuerza de la tradición, la autoridad simbólica que resiste al tiempo. La invocación del "siempre se ha hecho" funciona como argumento retórico y como freno. Reformar exige no solo argumentos técnicos, sino la deconstrucción de un relato que confiere santidad operativa a procedimientos. En la modernidad, la apelación a la tradición actúa igual, desde la burocracia que invoca manuales de hace décadas hasta los comités que defienden estructuras por conservar cierta seriedad institucional. Romper ese cierre requiere mostrar que el cambio no es irreverente sino adaptativo, que simplificar formularios no destruye la legitimidad, sino que la hace más accesible. De nuevo, la historia ayuda. Las reglas que hoy parecen naturales fueron, en su día, soluciones a problemas concretos. Saber eso nos permite entender que no hay que lanzarse a destruirlas, sino a reorientarlas. Antes de sintetizar, toca hacer los interludios que prometí. 3 historias breves que contrastan o complementan lo romano y amplían la idea del legado antiguo. Primero, Nefertiti. La escultura que hoy llamamos busto de Nefertiti es una imagen poderosa. Una silueta que ha viajado por museos y debates. Sobre su biografía y su destino hay hipótesis variadas y en varios puntos incertidumbre. Algunos académicos sugieren que su papel fue excepcional en la corte de Akenatón. Otros matizan su alcance político. Ciertos aspectos de su imagen pública y el destino del artefacto son objeto de disputas sobre procedencia y repatriación. Todo esto debe decirse con claridad. No hay consenso cerrado sobre muchas de las preguntas que rodean a Nefertiti. ¿Por qué traerla en un guión sobre Roma? Porque su historia sirve para ilustrar cómo la visibilidad y el olvido son decisiones políticas. La selección de qué obras se exhiben, qué nombres se promueven y qué interpretaciones circulan forma parte de la memoria institucional. El montaje museístico y la circulación mediática pueden santificar o borrar figuras. En términos prácticos, la disputa sobre la exhibición y la narrativa pública alrededor de artefactos muestra que el patrimonio no es un archivo neutro. Es un campo de batalla por la autoridad de la interpretación. En otras palabras, memoria y legitimidad son compañeras. Y en eso hay una regla antigua que sigue vigente. Quien controla la narrativa, controla parte del poder simbólico. Segundo interludio, la rueda. Es tentador pensar en la rueda como un invento aislado, pero su integración en sociedades con carreteras, carros y talleres transformó estructuras enteras. Los primeros indicios de ruedas en vehículos aparecen en contextos muy antiguos, el 3er milenio antes de Cristo, con variaciones regionales, y no se puede hablar de una difusión lineal y uniforme. La rueda exige infraestructura, caminos, talleres especializados, animales de tiro, y esa infraestructura, a su vez, condiciona la organización política y económica. La movilidad que permitió aceleró el comercio, amplió las capacidades militares y facilitó la administración de territorios más amplios. El punto para nuestro argumento es este.
Las innovaciones técnicas moldean reglas sociales tanto como las leyes y las costumbres. La rueda no imprimió una regla romana en el mundo, pero sí reconfiguró el mapa de posibilidades. Estados capaces de movilizar ejércitos o recolectar impuestos a distancia eran distintos. La tecnología se vuelve invisible cuando se normaliza. Por eso, hoy es tan difícil imaginar sociedades sin carreteras o sin transporte mecanizado. La invisibilidad técnica opera como regla. Lo que damos por natural viene cargado de decisiones históricas y sociales. Tercer interludio: los sueños. En Mesopotamia, Egipto y Grecia, los sueños fueron, durante siglos, un territorio de autoridad. Existían sacerdotes e intérpretes a quienes se consultaba con expectativas reales. Un sueño podía ser leído como anuncio divino y conllevar acciones tangibles. En Mesopotamia, por ejemplo, existían colecciones de augurios asociadas a sueños. En Grecia, obras como la Oneirocrítica de Artemidoro se convirtieron en manuales de interpretación. En Egipto, ciertos sueños estaban vinculados a ceremonias y a visiones políticas. Con el paso del tiempo, la autoridad de los sueños pasó a ámbitos más personales o fue reinterpretada por el emergente pensamiento psicológico. Aún así, la historia muestra que la delegación de sentido a algo inobservable, sea un sueño o una inscripción, es una forma legítima de construir autoridad social. ¿Por qué incluir los sueños en este entramado? Porque muestran que no todo poder reposa en la ley escrita o en la arquitectura. También hay vestigios antiguos que operan en el terreno simbólico y subjetivo. La capacidad de construir verdades sociales colectivas no siempre se basa en pruebas materiales. A menudo depende de interpretantes compartidos, expertos reconocidos y rituales de validación. Ese modelo es paralelo al que legitima documentos y títulos, una autoridad reconocida que traduce lo ambiguo en decisión pública. Regresar al hilo principal nos permite conectar esos interludios con la síntesis final. Hemos visto una serie de reglas romanas: orden ritualizado, la fila; sacralidad del escrito, el sello; burocracia difusa, la demora; jerarquía performativa, los títulos; indumentaria como tecnología de exclusión, la toga; y el uso público de la vergüenza como disciplina. A ello sumamos el ejemplo de Nefertiti sobre memoria, la rueda sobre infraestructura técnica y los sueños sobre la legitimidad simbólica. ¿Qué podemos extraer en términos prácticos? Primero, reconocer. El paso inicial es observar que muchos comportamientos nuestros están modelados por prácticas históricas sedimentadas. Eso no implica culpa automática, significa capacidad de diagnóstico. Cuando aceptas sin preguntar una cola mal organizada, cuando firmas sin leer, cuando evitas cuestionar un título solo porque parece inapelable, estás repitiendo reglas que tienen raíces antiguas. Nombrarlas ayuda a desautomatizarlas. Segundo, rediseñar. La historia no es una condena, es una herramienta. Muchas instituciones han sido mejoradas por intervenciones sencillas. Ventanillas únicas que eliminan pasos redundantes, formularios racionalizados que reducen la necesidad de intermediarios, auditorías ciudadanas que obligan a la transparencia. La digitalización puede agravar la opacidad si se usa mal, o puede ser una oportunidad para auditar procesos si se diseña con transparencia. Un ejemplo concreto: los portales de tramitación que muestran tiempos promedios reales, responsables identificables y estados legibles reducen la capacidad de la demora para amortiguar revueltas. No es mágico, pero funciona. Tercero, redistribuir visibilidad y responsabilidad. Si el papel y el sellado transfieren autoridad, entonces podemos diseñar prácticas que no externalicen la responsabilidad hacia objetos inertes. Pedir explicaciones públicas,
Protocolos de firma con trazabilidad humana y sistemas que obliguen a un responsable a responder son herramientas concretas. En vez de dejar que el contrato sea arma de defensa, exigir que una persona firme con nombre y cargo para dar cuentas puede cambiar incentivos. Cuarto, reimaginar la performatividad. Si los títulos y la ropa son señales de orden, podemos crear rituales alternativos que avalen competencia genuina. Por ejemplo, protocolos de presentación en reuniones en los que la intervención se dé por mérito comprobable o por rotación deliberada, o políticas de promoción que prioricen evaluación objetiva sobre apariencia. Los símbolos no desaparecen por arte de magia, se sustituyen por otros, deliberados y democráticos. Quinto, moderar la humillación pública. Las redes sociales son un terreno donde la vergüenza se desboca. Aquí es importante reivindicar procedimientos de aclaración y reparación, así como educar en el consumo crítico de información. Una sociedad madura necesita mecanismos que permitan denunciar daños sin convertir cada error en sentencia eterna. Esa regulación moral tiene raíces antiguas. Las comunidades capaces de sancionar con proporción son más justas que las que se rinden a la furia sin reglas. Para terminar con algo práctico y cercano, la próxima vez que estés en una cola por un café, observa. ¿Quién organiza la fila? ¿Hay una cinta, una marquesina o un empleado que decide quién pasa? ¿Se privilegian clientes con una tarjeta? Hazte unas preguntas. ¿Qué señales legitiman el orden? ¿Quién gana si todo sigue igual? Si te interesa ir más allá, haz una anotación. ¿Cuántos pasos administrativos necesitas para realizar una gestión cotidiana? ¿Cuántas firmas? ¿Cuántos sellos? Llevar un registro mínimo te dará evidencia para exigir cambios. Una petición a la administración local con números concretos, una queja formal con tiempos documentados, una propuesta de simplificación. La historia nos ofrece esto, no solo relatos, sino maneras de intervenir. Reconocer que muchas reglas modernas son ecos de prácticas antiguas no nos deja inermes, nos da perspectiva para elegir cuáles conservar y cuáles transformar. Mantener el orden no es enemigo de la justicia. El problema aparece cuando el orden se convierte en excusa para reproducir privilegios o para ocultar negligencias. Por eso la pregunta final no es ¿nos controla Roma?, sino ¿qué reglas heredadas queremos mantener y cuáles queremos rediseñar? Vuelve a la imagen inicial, el horno comunitario, el pan, la fila y tu café. Es posible que la próxima vez que esperes notes una tablilla, una firma o una placa que no habías visto antes y que por un segundo comprendas que estás actuando dentro de una trama larga. Esa conciencia es la primera forma de poder. No viene de romperlo todo, sino de entender cómo está hecho para poder tocarlo con intención. Si te ha servido este recorrido, cuéntame en los comentarios cuál regla romana ves más a tu alrededor. ¿Es la fila que acepta privilegios, el despacho que adora títulos, el papeleo interminable o la humillación pública que circula en redes? Comparte una observación concreta. Entre todas esas pequeñas piezas se construye la presión para cambiar. Y si quieres más piezas como esta sobre la herencia antigua en lo cotidiano, suscríbete al canal y comparte este vídeo con alguien que haga muchas colas o firme con demasiada rapidez.